Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, pues esta es la última conferencia del Congreso. Bueno, como decía mi esposa, pues para dejarlos picaditos. Eso quiere decir que tengan pues el deseo para continuar en esto, ¿verdad? Vamos a abrir la Biblia. Uno de los versículos que hemos estado tomando, Salmo 48. Salmo 48. Ya cuando tú lo tengas, dime, ya lo tengo. Yo quiero invitarte a que tú lo leas en voz fuerte junto conmigo a la cuenta de 3, ¿sí? 1, 2, 3. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Muy bien. Vamos a abrir también la Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 1 al 11. Efesios 1. Del versículo 1 al 11. Aquí vamos a sacar 4 puntos de este pasaje. Es un pasaje extenso que vamos a ir desarrollando poco a poco. En el Nuevo Testamento, ¿ya lo encontraste? Efesios 1. Dice así, leo ahí con tu vista. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bien, Dios, yo quiero en esta tarde, en la última conferencia, el tema mi voluntad y la voluntad de Dios. Repito, mi voluntad y la voluntad de Dios. Ya hemos estado aprendiendo cómo puedo conocer la voluntad de Dios. Hemos sido ya instruidos de cómo podemos hacerle, cómo podemos indagar, buscar o pedirle al Señor que Él nos muestre con estos 5 puntos. Ya una vez que Dios te ha dicho cuál es su perfecta voluntad, solo queda una parte y la parte es nuestra. Siempre recuerda que la enseñanza de la palabra son 2 partes. Una es la parte de Dios y otra es la parte nuestra. Y la parte de Dios es mostrarnos su perfecta voluntad. Ahora, la parte de nosotros, ¿cuál viene a ser? Hacer la perfecta voluntad de Dios. Salmo 48 lo leímos, ¿verdad? Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Sí estamos? Bien, entonces Dios nos muestra su perfecta voluntad, pero ahora en su omnipotencia,
Él nos deja escoger. Él pone dentro de nosotros una decisión propia y nos da la oportunidad para que tú y yo decidamos y lo hagamos con madurez. Pablo, el apóstol, en una de sus cartas dijo: antes pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Bueno, aquí son dos partes fundamentales en la vida de todo ser humano. Una, estamos hablando de la niñez. Antes hablaba, pensaba y juzgaba. ¿Cómo? Como niño. En otras palabras, no tenía una madurez suficiente para determinar cuál era lo más perfecto y lo más correcto para mí. Alguien tenía que decidir por mí, ¿sí o no? ¿Te acuerdas tú? Cuando eras niño, y a poco tu mamá, cuando te levantaba, tu mamá te decía: hijo, hija, ¿hoy quieres ir a la escuela? ¿A cuántos les preguntaron? ¿Verdad que no? Los levantaban y ya, ándale a la escuela. No tengo ganas, mamá. No le hace. Era una imposición. ¿Por qué? Porque para nosotros, delante de ellos, era lo más correcto llevarnos a la escuela. Pero ahora, una vez que tú ya conoces lo que Dios ha hablado, entonces la parte es nuestra. Tú y yo vamos a decidir nuestra voluntad o la voluntad de Dios. ¿Sí? La vida del creyente es un continuo crecimiento. Yo les dije estas dos partes. Antes hablábamos, pensábamos y juzgábamos como niño. Dice, pero llega el momento en que este niño deja de ser niño. Es decir, comienza a tener una madurez en lo natural, en lo humano, y entonces ya se es hombre, se es una verdadera mujer, una señorita. Cuando se es hombre y se es mujer ya, en todo el sentido de la palabra, quiere decir entonces que tú tienes una madurez tanto emocional como espiritual como moral para decidir lo que bien te conviene o lo que no te bien te conviene, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es importante que tú y yo pasemos por estas etapas. ¿Cuál es el plan de Dios? La voluntad de Dios es que tú no te quedes estancado. La voluntad de Dios es que tú crezcas, que tú siempre vayas cada día más y más en aumento, conociendo lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto, al tema que estamos tratando. Es decir, no es sano quedarse estacionado en una sola etapa de la vida. Es decir, necesitamos y es necesario ¿qué? Crecer. A ver, voltea con el que está junto de ti y dile: no te quedes como pigmeo. Obviamente estoy hablando en lo espiritual, ¿verdad? No te quedes entonces estacionado o estancado ahí, no. Cuando se es niño, yo decía, no se tiene la capacidad o la madurez de pensar bien o de hablar o de juzgar las cosas adecuadamente. ¿Sí? Esta etapa de la niñez es muy bonita, no sé si usted se acuerda. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando eras niño? Pues fue una etapa muy bonita, llena de alegría. Todo lo hacíamos jugando, ¿verdad? Hasta cuando comíamos, mi mamá y la boquita. Todo lo hacíamos jugando, ¿no? Todo lo veíamos de esa manera. No había en nuestra vida ninguna preocupación. ¿Sí? ¿Te imaginas miles de cosas, cientos de cosas? Y piensas, dice, ay, cuando sea grande yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a ser policía, voy a ser bombero. Y veías a papá y veías a mamá, el ejemplo en casa, y decías, yo quiero ser como mi papá, quiero ser como mi mamá. ¿Cuántos pensaban esto? ¿Cuántos siguen pensándolo? No, ya no. Bueno, llega el momento entonces en que dejas y debes dejar de ser un niño. De repente te encuentras entonces ya en qué siguiente etapa es. La adolescencia, ¿no? De ser niño entras en la etapa de la adolescencia. Después de la juventud, ahí nos quedamos. Ahí es donde estamos, ¿verdad? ¿O alguien lo duda? Sí, tú para orar, ven para orar por ti. Estamos ahí entonces en la etapa de la juventud, que es lo que Dios está hablándonos en este tiempo. Estas dos etapas
3 etapas son hermosas también, pero es necesario pasarlas. Es decir, necesitamos crecer. ¿Sí? Dentro de estas etapas, lo que es la adolescencia y la juventud, hay una decisión crucial, la cual estamos tratando en este congreso, una decisión muy bella e importante, que es el noviazgo. Y dentro de la perfecta voluntad de Dios nos encontramos o nos encontraremos con esta situación de decisión. ¿Quiero o no quiero? ¿Lo hago o no lo hago? No es algo impositivo, no es una obligación de que debo tener novio, debo tener novia, no. Hay un tiempo para todo. Hace un momento estábamos cantándole al Señor, ¿verdad? Parte de lo que dice la Escritura en Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. Entonces, dentro de este tiempo estamos hablando de la perfecta voluntad de Dios. Ahí es donde vamos nosotros a tomar esas decisiones, las cuales van a ser cruciales para nuestro futuro. Lo que tú estés haciendo ahorita, la convicción que tú tengas ahorita como joven de lo que es el noviazgo, esa es la base fundamental que tú estás poniendo para cuando te cases. Si tú tienes una vida muy liberal, entonces vas a tener un noviazgo y un matrimonio ¿cómo? Liberal. Pero si tú tienes una vida sometida a la palabra de Dios, vas a tener un noviazgo y un futuro matrimonio ¿cómo? Sometido a la palabra de Dios. ¿Cuál de los dos pensamientos es lo que tú prefieres? En el versículo 1 de Efesios, vamos a ir por favor a leerlo nuevamente. Dice: Pablo, o sea, él mismo está mencionando y está diciendo la realidad de su vida. Dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Aquí él está mencionando parte de lo que es su llamado, un llamamiento al ministerio hecho por Jesucristo, y por eso dice apóstol, es decir, alguien que fue enviado, que fue instituido por Dios. Ahora fíjate bien, él cuando recibe el llamado para este ministerio, para ser apóstol, él tiene el llamado de Dios, pero él decide y él determina: yo hago la voluntad de Dios o hago mi propia voluntad. En otras palabras, yo sé lo que Dios quiere que yo haga, yo sé cuál es la voluntad de Dios, pero yo decido. A ver, di conmigo: yo decido. O sea, yo voy a decidir, tú vas a decidir, a determinar hacer o no hacer lo que Dios te está pidiendo. Por lo tanto, tú decides el tener o no tener novio o novia. Tú decides, por lo tanto, el tiempo, si te vas a esperar o te vas a adelantar. Tú decides unir tu vida con un cristiano, con alguien que conoce a Dios o con alguien que no conoce a Dios. Tú lo decides. Sí, pero obviamente tú sabes que cualquier decisión que tú tomes el día de hoy tendrá una consecuencia, sea buena o sea mala. Por lo tanto, entonces Dios va a respetar tu voluntad, es decir, tu decisión. Lo que tú decidas es dentro de tu propia voluntad, o lo que tú decidas en tu voluntad, que es dentro de la perfecta voluntad de Dios. No sé si me expliqué. Ahí está el punto. El noviazgo en sí no es malo. Padres, hay unos padres que les dicen a sus hijos: no hables de eso, aquí no hables de eso. ¿Por qué? Porque es el concepto que tienen, la ideología que tienen, la experiencia que tienen de que el noviazgo no es bueno, es malo. Por eso es que en casa nunca se habla del noviazgo. Y viene la juventud con necesidades, con circunstancias en su vida que obviamente, como en casa no tienen esa convivencia, ¿qué hacen? Pues van y lo buscan en el mundo. Y el mundo se los va a dar ¿cómo? Transgiversado, mal, equivocado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos transformar nuestra mente. ¿A dónde? A la palabra de Dios.
Esperar a que podamos experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Ya lo estoy repitiendo, ¿verdad? Entonces, obviamente, Dios entonces va a respetar lo que tú y yo decidamos. Una ocasión viene un joven, me dice: Carlos, pues yo ya tengo decidida mi vida. Le digo: ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Es que yo me voy a casar. Ah, qué bueno, no es malo. Dios no está, ¿cómo se dice? Peleado con el casamiento, con el noviazgo. Le digo: ¿y quién es tu novia? Porque yo no le conozco a ninguna aquí en la iglesia. Dice: no, es que tu novia, me dice, mi novia no es cristiana. Ah, entonces, ¿cómo es que te vas a casar con ella si no tiene el mismo pensamiento, la misma ideología, las mismas convicciones, las mismas creencias? No tiene los mismos pensamientos que tú. Me dice: no importa, yo he decidido casarme con ella. Correcto. Tú lo has decidido, entonces es tu propia decisión. Como aquella muchacha que viene y dice: pues yo me voy a casar. Ay, ¿con quién te vas a casar? Pues con un varón. Bueno, es obvio. Le digo: ¿y ese varón qué? ¿Cómo es o qué? A ver, platícame. Dice: pues es que en la plática ella nos dice que este varón se ha divorciado 3 veces en su vida. Le digo: ¿pero qué es lo que te espera? ¿Qué seguridad tienes que tú seas la 4ª? No, pues no le hace. Dios me dijo, Dios te dijo, según tú. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a respetar tu decisión. Si tú aceptas la voluntad perfecta de Dios o vas a hacer tu propia voluntad. ¿Me expliqué? Ahí en el Instituto Bíblico donde yo estudié, era muy común esto. Todos teníamos un llamado, eso es evidente. La Biblia dice que el llamamiento de Dios es que irrevocable. Al que Dios llama ya está llamado. Entonces todos nos metíamos ahí, nos internábamos ahí para estudiar la palabra del Señor. Ahí teníamos nuestra habitación. Una parte las mujeres, otra parte los hombres. Teníamos ahí nuestras habitaciones donde vivíamos 24 horas con 8 más. No te lo recomiendo. Pero ahí nos dábamos cuenta de la realidad. Todos los que estábamos ahí fuimos llamados, ¿para qué? Para ser preparados. Así como Pablo fue llamado, él tenía el llamado, pero él decidía. Dentro de ese llamado había una famosa regla llamada la regla 18. Nunca se me va a olvidar. ¿Sabe qué decía la regla 18? Dice: queda prohibido estrictamente tener relación de noviazgo dentro y fuera del instituto bíblico. Literal se lo digo, no se me olvida. Aprendí muchas cosas entre esas. Bueno, esta regla 18, pues la mayoría la pasaba por alto. Hagan de cuenta que era la última. De ahí para allá, en el librito que nos daban de los reglamentos, le ponían una raya ahí, como diciendo: de aquí para arriba. Que la regla 18 era para el que quería, es decir, decidían ellos. Ahora fíjate bien, vuelvo a repetir: todos eran llamados, pero ellos determinaban diciendo: yo voy a iniciar una relación de noviazgo. ¿Y qué hacían? Quitaban el propósito por el cual habían ido a prepararse. Obviamente, como no estaba permitido tener relación de noviazgo dentro del instituto, ¿qué hacían? Se salían. Ahora yo le pregunto: ¿perdieron el llamado? No, el llamado es irrevocable. Lo que hicieron fue que rechazaron el llamado. Y es lo mismo. Sí, es como aquel que dice: bueno, ahorita dices tú, dice él, dice ella: es la voluntad de Dios, nos casamos, qué bueno. Pero a los 2 años se divorcian. Y al siguiente año ya vuelve a tener otro novio ella o él. Y se vuelve a casar. Esta es una buena pregunta, una buena situación.
Y dicen, bueno, ¿era la voluntad de Dios la primera relación? ¿Tú qué dices? ¿Usted qué dice? Obviamente que sí. ¿Qué fue lo que hicieron entonces? Rechazaron el pacto y rechazaron la perfecta voluntad de Dios. Cuando ellos rechazan y deciden separarse, es problema de ellos. ¿Me estás entendiendo, joven? Vamos a ver lo que dice el versículo 9. Acuérdate lo que dice la Escritura. La única manera en que Dios permite el divorcio es por causa de adulterio, de fornicación. Más de esto, estás mal. Dice el versículo 9: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Bien, para fin de que no incurramos tú y yo en ningún error, Dios es tan grande y Dios es tan poderoso que Él nos ha llenado según su voluntad, nos ha llenado con tantas y tantas cosas que nos ayudan y que son para nosotros como instrumentos para que hagamos las cosas conforme a su perfecta voluntad. Ahí dice la Biblia que nos ha sobreabundado, ¿sí? ¿Sí lo leíste? ¿Sí o no? Vuélvelo a leer ahí. Dice que Él nos ha sobreabundado, es decir, que nos ha dado Dios en abundancia. Esto es, cuando tú suples las necesidades con lo que Dios te da y te sobra, entonces tú tienes abundancia. Pero fíjate, Dios no se limitó a la pura abundancia. Dios te dio ¿qué? Sobreabundancia. O sea, más allá de lo que tú piensas, de lo que tú crees. No hay entonces una excusa en la cual tú puedas decir: yo no conozco cuál es la voluntad de Dios. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Ya estudiamos estos 5 puntos y ahora es: ¿hago mi voluntad o hago la voluntad de Dios? Como dicen, ¿verdad? Ya de plano, si con esta sobreabundancia no hacemos la perfecta voluntad de Dios, entonces hay una pregunta: ¿realmente somos nacidos de nuevo? Si tú preguntas, estás aquí, preguntas, ¿qué quiere decir nacer de nuevo? Entonces no eres nacido de nuevo. Tan sencillo. Y si tú no eres nacido de nuevo, pues tienes que hacerlo. Principalmente los adolescentes. Desde la adolescencia, cuando tú comienzas a tener ese encuentro personal con Dios, es personal. Los adolescentes suele suceder, la mayoría, no en su totalidad, que papá y mamá son los que los llevan a la iglesia, ¿sí o no? Y a veces, no, ¿cómo no? Véngase. Y se lo llevan a la iglesia. Entonces tiene que tener un encuentro personal, es una decisión. De ahí para arriba, los jóvenes entonces están aquí porque se supone que han declarado una decisión, una convicción de que ustedes son nacidos de nuevo, de que han recibido a Cristo en su corazón. Entonces, si con esta sobreabundancia no entendemos aún lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿será que aún somos niños espirituales? ¿Será que todavía estamos como los pigmeos, como decía San Pablo? Que hablo, pienso y juzgo como niño, que todavía no tengo la capacidad espiritual de juzgar o de discernir entre lo bueno y lo malo. La abundancia divina, lo que está hablando aquí, es para que no nos extraviemos, ¿sí? Es para que no abandonemos los caminos perfectos de Dios. Es para que no nos equivoquemos en nuestras decisiones. Dios nos dice, por eso Job dice en el 33, ¿se acuerdan? De una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios nunca se queda callado. Y dice la Biblia que nos ha sobreabundado en 2 cosas. Léalo ahí.
Dicen toda sabiduría. ¿Sí? Dice ahí. Esto es tener una sabiduría. No estamos hablando de una sabiduría humana ni mundana, sino una sabiduría divina. Toda sabiduría. Y quiere decir ser una persona sabia en cuanto a las decisiones que tomamos. O sea, con sabiduría vamos a decidir. Y sabiduría entonces quiere decir ser sensato, ser sagaz, ser una persona prudente. ¿Cuántos quieren ser sabios? Ya lo eres. Dice Dios que nos ha sobreabundado con toda ¿qué? Sabiduría. Solamente explótala. Ahí la tiene la sabiduría escrita. Estúdiala, apréndetela y vívela. Amén. A veces llega la gente, ¿verdad? Llega, ay, pastor, ore por mí para que Dios me dé sabiduría. Ya ahí está. Lee la Biblia. Ahí está ya la sabiduría. Déjate llevar, déjate guiar por la sabiduría divina, no la sabiduría humana. Y número 2, dicen toda inteligencia. Y esta palabra está hablándonos de tener una visión clara. A ver, voltea con el que está junto de ti y ponle así, dile mucho ojo. Pero ándale, dile mucho ojo. Tienes que tener una visión clara. A ver, esta muchachita, ¿por qué la dejaron entrar con esa playera rayada? Está llamando la atención, así como que no tiene visión clara la hermana. Otro, aquel ya está más convertido. Fíjate, estar sobreabundando en inteligencia es tener una visión clara de las cosas. Significa también ejercitar la mente. Sabe, a ver, dice sabe. La palabra del Congreso, ejercitar la mente para no cometer errores. Esto quiere decir tener inteligencia. Quiere decir también una facultad para frenar las emociones. Si estás anotando, me detengo. Una facultad para frenar las emociones y bloquear todo aquello que no pudiera ser benéfico. Todo aquello que no pudiera ser benéfico. Ese es tener inteligencia. Ahí dice entonces, en el versículo que acabamos de leer, en el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito. Así dice, el beneplácito. Estamos hablando de un deseo, una satisfacción, de un anhelo, según el misterio, dice, de su voluntad. Misterio es algo que está en oculto, algo que está secreto, lo cual, como ya te fue revelado, ya no está oculto. Es decir, tú dices, Señor, ¿cuál es tu perfecta voluntad? Ya no está oculta, ya está revelada. Por lo tanto, tú ya debes de saberlo. Entonces, ¿cuál es la perfecta voluntad de Dios para tu vida? Y dice aquí, según el beneplácito, su beneplácito, es decir, su voluntad, su propósito eterno. Para esto entonces no debemos de decidir humanamente, sino con mucha prudencia, de acuerdo a la definición que le estoy dando, ¿verdad? Decidir ejercitando nuestra mente. A ver, voltea con el que está junto de ti y pregúntale, ¿ya la estrenaste? Ay, Dios.
Ejercitar la mente. ¿Para qué? Para que tú puedas tener una visión clara de la perfecta voluntad de Dios. Joven adolescente, necesitas tener una visión clara de lo que es el noviazgo, de las responsabilidades que implica tener un novio o una novia. Toma en cuenta que aún te hace falta mucho por recorrer. Estás en la escuela, estás en la facultad, te falta mucho, ¿sí o no? A ver, adolescentes, no respondan los demás si no es adolescente. ¿Sí o no, adolescente? ¿Te hace falta mucho por recorrer? Se fijó hasta en la vocecita. A ver, los jóvenes necesitan tener también su visión muy clara, que si tú inicias una relación de noviazgo es para que termines casándote. ¿Lo entendiste, joven? Se oyó más así. Bueno, jóvenes adultos, para todos hay. Necesitas poseer una visión clara de cuál es el propósito de Dios para ti. Dios quiere darte lo mejor. No tengas miedo de abandonar tu soltería. Ya decídete y decide bien. ¿Qué dicen los jóvenes adultos? Más o menos, ¿verdad? Vamos a darles otra oportunidad para que no se sientan rechazados. A ver, jóvenes adultos, ¿entendieron la visión clara? Ahora sí hubo más decisión. Versículo 11, por favor. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bien, Dios de antemano, este es lo que dice justamente la palabra que dice aquí, que fuimos predestinados según el designio de su voluntad. Quiere decir que Dios de antemano nos ha dado una herencia. ¿A cuánto les gustan las herencias? A los demás no, pues qué bueno. Pero esa es una herencia. Dice, esta herencia la cual Dios preparó, y dentro de esta herencia preparó todas las cosas para nuestro provecho. Mira, si Dios quiere que te cases, bien. Amén. Pero si Dios no quiere que te cases, también es bien. Ese de antemano, esta es tu herencia. Es el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas de acuerdo a su designio, es decir, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su consejo. Si tú tienes el consejo de Dios y Dios te dice, hijo, esto es lo que debes hacer, esto no lo hagas, por esto y por esto y por esto. Entonces, lo perfecto es que de acuerdo a lo que Él ha dicho, tú escojas bien. Y que te inclines por el consejo de Dios. Y fíjate, quiero decirte, Dios sabe de antemano lo que tú vas a decidir. Sin embargo, Él en su misericordia, aún así, cuando Él ve que tú vas a decidir mal, Él está moviendo las cosas a tu alrededor para que tú aprendas y puedas decidir bien. Es decir, nos hace entender y nos está mostrando claramente, para que no haya error, su perfecta voluntad. ¿Cuántos de por medio ponen primeramente su voluntad propia? Saben que debemos hacer la voluntad de Dios, pero ponen por encima de todo su propia voluntad.
y se empecinan en una relación que saben que Dios no aprueba. Y engañándose a sí mismos, ¿verdad? No, es de Dios, se va a convertir. Como si ustedes como periquitos, que lo que confiesas recibes, lo que dices recibes. Yo lo declaro, lo amarro con 3 nudos. Como que si como tu pura palabrería se van a hacer las cosas porque tú lo dices. Soy un carro. ¿Por qué? ¿Por qué digo que soy un carro? Por favor, no nos engañemos entonces. La perfecta voluntad de Dios es esa. No hay vuelta de hoja. Si tú estás empecinándote en tener una relación a la cual tú sabes que no la aprueba Dios, ¿por qué continúas con esa relación? O a veces nos aferramos tanto a una sola persona, ¿sí? La cual tú sabes que no es la persona que Dios ha reservado para ti. Y estás ahí, ¿verdad? Aferrado. Así que yo desde el momento que la vi, amor a primera vista. Y estás aferrado, que estás orando. Y por acá Dios está moviéndote las cosas para hacerte ver y hacerte notar que no es por ahí. No es por lo que tú estás haciendo, porque tú estás queriendo hacer tu propia voluntad. Fíjate bien, tan así que Dios hace todas las cosas, que cuando uno está aferrado a una cierta relación, cuando tú como joven te aferras con alguien y no quieres entender, porque de una de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, Dios va a mostrarte de esa persona las actitudes que tiene en su corazón. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta por ti mismo lo que te puede esperar en el futuro si llegas a tener una relación formal. ¿Sí me entendiste? O sea, ahí donde estés, en el pasillo, en la iglesia, en la alabanza, Dios te va a mostrar la actitud de su corazón. Para que tú te desengañes y te digas, ¿me conviene o no me conviene? Voy a hacer lo que Dios dice. Dios sacará a luz las intenciones del corazón de aquella muchacha o de aquel muchacho, sus convicciones, sus valores, para que tú evalúes su condición espiritual. Y te dice, ¿para qué vamos a la iglesia hoy? Mejor nos vamos al cine. Ándale, está sacando el cobre. Y tú, sí, vamos al cine. Vamos a ver la de Thor. Ay, pastor. Llegó a la mitad de pastor. Llegó Thor. Le falta paz. No. Dios va a sacar entonces a la luz pública la condición espiritual de aquella persona para que tú puedas decidir sin error alguno. ¿Sí? A lo mejor es tu primera cita ahí, y tú y Dios te dice no y no. Y yo, ¿qué tienes? Somos amigos nada más. Me invitó a un café, somos amigos, Señor. Sí, pero tú estás aceptando a ir sola con Él. Y vas ahí en el auto, ¿verdad? Y Él es muy espiritual. Se pasa un auto por ahí. Y luego voltea. Era la última que traía. Dios está haciendo las cosas para que tú puedas observar. Que tú estés plenamente convencido y convencida. ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Sí? ¿Será este tiempo un momento en que tú vas a poder demostrar entonces en tu decisión si tú lo vas a hacer con madurez o si aún eres un niño berrinchudo? La palabra de Dios te dice, tu padre te dice, los líderes te dicen, el Espíritu Santo te grita. Y las circunstancias están en contra de ti, pero aún así, como un niño berrinchudo, yo quiero mi bibi y quiero el globo y el globo y el globo. ¿Cómo son los niños berrinchudos? ¿Usted los ha visto? Andan por toda la plaza llorando y gritando y pataleando y revolcándose. Una vez estaba mi hijo así. Quiero decirle esto, pero no berrinchudo, no.
Resulta que estamos en una situación, y el ejemplo que yo les puse en la otra conferencia, cuando él hacía algo le decíamos, la vara y la corrección dan sabiduría, y le preguntábamos, ¿tú quieres ser sabio, hijo? Ándale pues, la sabiduría. Entonces un día íbamos en una plaza, íbamos tomados de la mano, y estaba un niño enfrente de él así, literalmente, revolcándose y pataleando, y la mamá, ay, ya párate, hijo, ya párate. Entonces voltea el niño, estaba chiquito, volteaba y me hace, papi, estaba la mamá así enfrente a menos de 2 metros. Este niño necesita ser sabio. Y la mamá se le queda viendo a mi hijo. Necesita la vara, dice. Fíjate, desde chiquito comienza a distinguir lo que es bueno y lo que no es bueno. Si un chiquito, un niño discierne, ¿por qué tú como joven, adolescente, joven adulto no lo puedes hacer? A ver, ¿puedes hacerlo? Es un tiempo entonces en que tú vas a dejar de ser berrinchudo, a tener un tiempo en el que vas a poder demostrarle a Dios en realidad que lo que tú quieres hacer no es tu propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Por último, versículos 4 y 5. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, o sea, en tiempo pasado, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y luego dice, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Según esto, quiere decir el anhelo divino. El puro afecto de su voluntad es el anhelo divino. ¿Cuántos saben que Dios tiene anhelos? Y Dios, uno de los anhelos de Dios es que tú aprendas a decidir bien. Que no lo hagas en tu propia voluntad, sino en la voluntad de Él. Último versículo, nada más para confirmarnos esta palabra. Josué capítulo 24. Versículo 14. Yo con este pasaje yo quiero dejar este desafío en sus corazones, en sus manos, en su decisión. Dice así, Josué 24, 14. ¿Ya lo encontraste? Vamos a leerlo. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, aquí está hablando Josué, pero yo y mi casa, a ver, repite, pero yo, aún no tienes casa. Por eso dije, pero yo. ¿Sí? Pero yo, ¿qué dice? Serviré a Jehová. Verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Hasta aquí. Fíjate bien, Dios está poniendo en el pueblo de Israel delante de sus vidas, estaban a punto de entrar en la tierra prometida, aquella herencia que Dios ya les había dado. Ellos estuvieron vagando 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer su propia voluntad. La Biblia dice que duraron 40 años
de la tierra de Egipto a la tierra prometida. ¿Sabías tú cuántos días duraban en llegar de Egipto a la tierra prometida? A la tierra de Canaán duraban 11 días. Pero porque ellos decidieron hacer su propia voluntad, el Señor les dio la oportunidad 40 años alrededor, ahí dando vueltas y vueltas en el desierto, para que se arrepintieran y cambiaran su manera de pensar. Los que no se arrepintieron quedaron postrados en el desierto, es decir, se murieron ahí. Y los que sí decidieron, que fue una generación nueva, ellos entraron en la tierra prometida. Una vez estando antes de entrar, aproximados ahí a la tierra prometida, entonces viene este pasaje. Y los detiene Josué y dice: la última vez vamos a entrar ahí, y es el último desafío. La última palabra que les voy a decir yo antes de entrar a la tierra prometida. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decidir? Ahí está la tierra. ¿Quieren servir a Jehová, al Señor, al Dios Todopoderoso? ¿Quieren seguir en sus propios caminos, en su propia voluntad? Van a servir a los dioses ajenos. ¿Cuál es su decisión? ¿Qué es lo más perfecto? ¿Qué es lo que van a escoger? Decidan entre su propia voluntad o la voluntad de Dios. Cierra tus ojos. Este mismo desafío nos está haciendo el Señor en esta tarde. Y te está diciendo: es tiempo para que tú decidas. ¿Cómo vas a decidir? ¿Vas a decidir bien? Delante de ti, le dijo una vez Moisés al pueblo: hay dos caminos. Delante de ti está el bien y está el mal. Y todavía Dios le dice: yo te aconsejo que decidas por el bien. ¿Qué vamos a hacer, jóvenes? ¿Cómo vas a actuar? No seas un joven de congreso, de que solamente una semana y ya cambio. A la semana sigo igual. Pídele al Señor y dile: Señor, que esta palabra haya, Señor, sido sembrada en mi corazón hasta lo más profundo. Quiero dar fruto. Quiero dar fruto hasta el 100%, si fuera posible. Tú puedes ver a tu alrededor tus amigos, tus amigas, tu hermano, tu hermana, inclusive alguno de tus padres. Ellos decidieron mal. Y es un testimonio para ti. Es una advertencia para ti. ¿Qué vas a hacer ahora tú? ¿Qué vas a decidir ahora? Ponte en las manos del Señor y dile: Señor, guárdame, enséñame tus caminos, encamíname, Señor, que yo no me desvíe. Hazme recordar cada una de las palabras que me fueron enseñadas, Señor, que me han sido enseñadas a través de la vida, para no equivocarme, para no orar después con un lamento. Ayúdame, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Yo quisiera que le ofrecieras un fuerte aplauso a Jesucristo.
Bien, antes de que usted se despida, antes de que usted salga de este lugar, quiero darle